Hola, soy Saraki y voy a seguir leyendo el relato de Dross que se llama Lo que golpea la compuerta. La criatura comenzó a cerrar los ojos, lentamente. Lo hizo encajando sus pupilas hacia arriba, como si el invisible globo ocular diera una vuelta. Eso le fue terriblemente familiar. Una vez, cuando era niño, se había acercado muy temprano por la mañana a la cama de su madre. Podía sentir su respiración cálida y acompasada, y miró con interés las arrugas de su rostro. Levantó una de sus manitos y poniendo el pulgar sobre el párpado de la mujer, lo empujó suavemente hacia arriba. El ojo de su madre miraba hacia arriba y se movía rápidamente. ¿El extraterrestre se había ido a dormir? Sus brazos se desenredaron de los pardales y flotó con toda la suavidad de la que fue capaz. Sus manos se apoyaron sobre el panel de los circuitos del techo, acercándose. Los ojos permanecían cerrados. No iba a ser agradable si se acercaba más y estos se abrían de golpe. Pero permanecían cerrados. Sabía que desde afuera la criatura no podía escuchar nada, pero sí podía sentir. Probablemente era capaz de captar vibraciones como lo hacían las arañas en su tela, dispuestas a cazar, a sorber las entrañas de cuanto bicho desafortunado cayera en ella. Se acercó con extrema lentitud hacia la pared lateral previa a la cabina. Su rostro estaba húmedo. Las gotas de sudor bajaban por su frente. Intentó controlar su propia respiración, lentamente. Lentamente estiró el brazo y levantó una mano, apoyándola sobre un panel. Eso le permitió bajar y poner los pies en el piso. Sentía su propio corazón bombear. Alargó la otra mano hasta los auriculares, colocados en un gancho sobre el panel que debía usar para comunicarse con la extinta Jane Sow. Ay, sufro cada vez que pronuncio mal. Se los colocó sobre la cabeza con toda la suavidad que le fue capaz, maniobrando con una sola mano. Encendió la consola, giró el transistor, abrió el canal e inició la secuencia para lo que estaba terminantemente prohibido: enviar mensajes de radio abierta. Con el dedo índice bajó la palanquilla que sostenía el delicado micrófono forrado con goma espuma hasta tocar sus labios. «Ayuda», susurró. Miraba ansiosamente hacia las ventanas, iluminadas en vaivén, con la luz titilante sobre la cabina. El manto uniforme de carne sin ojos seguía durmiendo, si eso era lo que estaba haciendo. Help me, please. Ay, perdón. Ahogaba su tentación de jadear, sin duda producto del pavor, de sorber por la nariz. No es como que podía escuchar desde afuera, pero... ¿y qué mierda sabía él de nada? Hasta hacía 2 horas para él la vida fuera del globo terrestre era una probabilidad ajena, y aquello seguramente podía sentirlo. El miedo hizo que recordara una necesidad básica. Quería mear. No lo iba a hacer bajo ninguna circunstancia, ya que haría ruido. Help me, please, help me, please. Los susurros ansiosos eran en el fondo gritos descarnados de súplica. Una bolsa de comida le pinchó la mejilla. Jin Lee levantó una mano y la agarró.
con toda la calma que pudo para luego arrojarla suavemente hacia atrás. El objeto se perdió en la oscuridad, dando vueltas. Un estallido de interferencia lastimó sus oídos. En su ansiedad, había subido el volumen hasta el límite. A Jin Lee eso no le importó. Lo que le importó fue que la criatura lo escuchase. Hello, this is la cápsula de Novosibirsk. Saludó una voz profunda y rasposa, en un inglés bastante básico, no tan básico como el mío. Kuznetsova speaking. Eran los rusos. Jin Lee tragó saliva. Kuznetsova remendó suave y fantasmalmente, vigilando que la criatura no abriera los ojos. ¿Está usted al tanto?, preguntó Jin Lee en un inglés mucho mejor. Hubo silencio en la línea. Estamos parcialmente al tanto, contestó Kuznetsova con tranquilidad. El chino tragó saliva y respiró profundo. He sido abandonado. Necesito ayuda. ¿Qué necesita? El tipo no le hizo preguntas, no quería curiosear. Extraordinariamente fue al grano. Jin Lee sintió una explosión de cariño fraternal por aquel cosmonauta. Fue por eso que se animó a ser directo. Tengo una forma no conocida de vida pegada en mi cápsula espacial, por el lado de afuera. Puede ser muy peligrosa. Hubo silencio en la línea. Fuera cual fuese que hubiese sido la reacción original de Kuznetsova, el ruso estaba dispuesto a aportar. ¿No puede usted iniciar la secuencia para iniciar el descenso a tierra? Oh Dios, mi amigo eslavo, si supieras. Jin Lee tragó saliva. Habló lentamente, eligiendo las palabras más básicas para que el ruso pudiera entenderle. Tiene atrapada mi cápsula. Es demasiado fuerte. No serviría. No me lo permitiría. Estoy sobre el Polo Norte. Intenten verme. Si logran echar un vistazo a mi cápsula desde su posición, si eso le fuera posible, se van a dar cuenta de lo que hablo. El problema es que el polo ártico de la Tierra es bastante grande. Y le hablaba no a una estación espacial rusa. La Mir fue dada de baja hacía mucho, y los rusos suponían construirían una nueva en conjunto con los americanos, que tardaría años en ser operativa. Si se pudiera echar mano a las metáforas más vulgares, uno podría decir que los cojones de Jin Lee se le pusieron de corbata. El ruso demoraba demasiado en contestar. Apagó la radio, posiblemente. Había recibido instrucciones desde la Tierra para cortar comunicaciones. Jin Lee era una paria. Era lo más cercano a la lepra en el espacio y, antes de que sus suposiciones siguieran haciéndose más grande, la voz del cosmonauta volvió a colmar sus oídos. «Puedo verlo», pestañeó. Una lágrima corrió libre por su mejilla y goteó, haciéndose una pequeña esfera húmeda que flotó en el aire. Torció los labios, haciendo su mayor esfuerzo por no llorar. Si la vida le quería regalar un evento extraordinario, lo más parecido posible a un milagro, aquel era. Y teniendo sentido que la Novosibirsk estuviera ahí haciendo un círculo reducido sobre Siberia y los señoríos rusos del Polo Ártico Norte, Jin Lee tragó saliva. ¿Puede ver eso? Hubo una demora breve en la línea, pero finalmente... Sí, puedo verlo desde el telescopio digital. Está cubriendo su cápsula, contestó con calma.
Ruso sangre fría, hijo de puta, pensó fugazmente Gilly, con el mayor cariño fraternal que había sentido en su vida. Giró la cabeza con nerviosismo, limpiándose suavemente las lágrimas con el dorso del brazo, vigilando que aquel extraterrestre no estuviera despierto, mirándolo. Tragó saliva. ¿Está dormido o en estado de éxtasis? El ruso fue brutalmente honesto. No teníamos ni idea de que esto estaba ocurriendo con ustedes. Gilly decidió hacer lo propio. Si usted comunica esto a tierra y mi gente o los americanos se enteran, tenga por seguro que van a destruirme. No importa que estemos flotando sobre territorio ruso. Afirmativo. El astronauta cerró los ojos, se dio la vuelta suavemente flotando con agilidad. Apoyó las manos lo mejor que pudo a los costados y se sentó en una esquina, abrazando sus rodillas. Lamento mucho la situación. Sin querer, Gilly contestó con una expresión de resignación en chino. Se podía escuchar, muy tenue, música del otro lado de la línea, muy en el fondo. Gilly no era experto en rock de la era soviética, ni mucho menos, pero podía decir, si tuviese que adivinar, que era música de la década de los 80. El estilo era muy reconocible, o quizás por influencia americana, quizás porque simple y llanamente los 80 era un estado de conciencia, independientemente del país. Se imaginó una pequeña radio USB flotando en la cápsula espacial del ruso. ¿Me oye?, preguntó de pronto Kuznetsova. Sorbió suavemente por la nariz antes de contestar afirmativo. ¿Cómo se llama? Gilly, cápsula San Yu Jin, de la estación Cheuzhou, ahora convertida en una nube de mierda. Si aquello había sido un chiste chino traducido al inglés, Kuznetsova lo compensó con unos cuantos segundos de silencio. Gilly, puedo ayudarlo. El astronauta colocó una mano suavemente sobre el auricular para apretarlo contra su oído. ¿Cómo dice? Puedo ayudarlo. El chino meneó la cabeza, cerró los ojos y sonrió, intentando no llorar. Y eso, extrañamente, le dio ganas de reír. Gracias. Si podía hacer semejante cosa, si podía ayudarlo, prometió dentro de sí, escucharía el himno nacional ruso todos los días al despertarse, a toda leche. El amor y la gratitud que estaba sintiendo no iba a durar mucho, sin embargo. En 40 minutos, la Novosibirsk va a pasar a 4 kilómetros de donde está usted. Su cápsula se halla estática, recalcó, esforzándose visiblemente por explicar aquello en inglés. Pero la mía se halla orbitando. Vamos a estar cerca. 4 kilómetros, Gilly. Hubo silencio. Gilly contestó con un automático y frío «¿Sí?», para poder seguir con la conversación. Póngase su traje ya mismo y comience a tomar el tiempo. Yo lo puedo recibir aquí. Iniciaremos luego el descenso a tierra. Kuznetsova hizo silencio brevemente y puntualizó. Va a tener que salir de la cápsula e interceptarme. Se podía medir su ansiedad por la forma en cómo se ponía torpemente su traje. La criatura seguía en éxtasis.
Habían pasado 25 minutos. Habían pasado 25 minutos desde la conversación con el ruso. En 15 iniciaría su misión. Estaba meándose. Fisiológicamente, pero también figurativamente del pavor. ¿Y si al abrir la compuerta las vibraciones lo despertaban? ¿Y si se despertaba 5 minutos antes de iniciar la improbable, horrenda y peligrosa misión urdida por Kuznetsova? Gracias, muchas gracias, musitó en honor al ruso, intentando no llorar. Giró la cabeza por enésima vez. Seguía durmiendo, o al menos lo parecía. No pudo evitar gemir de horror. Iba a salir y lo iba a ver frente a frente, al menos durante unos segundos, antes de dar el salto espacial más peligroso, tal vez, en la historia de la humanidad. Cuando Alexei Leonov, perdón, en serio, hizo la primera caminata espacial en la historia, su traje estaba sujeto por un cordón de 5 metros. Meses más tarde, durante el mismo 1965, cuando Eduardo Blanco hizo lo mismo, flotó fuera de su cápsula con un cordón revestido de oro que medía 7 metros. En la actualidad, los chinos habían conseguido una alternativa más económica y ciertamente más moderna para la realización de las caminatas espaciales. El cordón de Zhili medía 10 metros y podía desabrocharse automáticamente en caso de enredarse. La temida deriva espacial podía ser evitada si se sujetaba con sus guantes imantados a la cápsula espacial. Sin embargo, por más heroico que hubieran sido Leonov y Blanco, lo que Jin Lee incumbía era la hazaña realizada por Bruce en 1984, el primer astronauta en moverse en el espacio sin cordón, utilizando un bulto enorme que tenía propulsores de gas. Los chinos habían hecho su propia versión, pero no la habían probado oficialmente. Lo que en realidad quería decir que de hecho sí la habían probado, pero todavía no estaba finalizado como para sentirse a gusto publicando videos en medios oficiales. La primera caminata espacial china fue en 2008 y fue noticia alrededor del mundo, solo cuando el partido logró obtener lo más cercano a una promesa por parte de la CNSA de que el éxito sería rotundo. Se las arregló para abrir todas las frecuencias de radio en el dispositivo anclado en la parte posterior de la escafandra espacial. Era mucho más básico que el de la cápsula, y eso querría decir que no solo la NASA, sino la CNSA, la Roscosmos, Agencia Espacial Federal Rusa, y todo el que tuviera una antena lo suficientemente potente podrían escuchar sus diálogos con Kuznetsova. Lo oirían defenestrar a China, pero la opinión de Jin Lee respecto a aquello era mejor dejarla en un me sabe a mierda. Eso sí, más le valía a Kuznetsova poner cuanto antes a la Novosibirsk rumbo a la Tierra. El inicio de descenso debía ser inmediato, de lo contrario volarían en pedazos. Jin Lee se preguntaba si su gente, o con mayor probabilidad los americanos,
tenían algún sistema capaz de triangular la posición de algo tan pequeño como una cápsula espacial con tan solo interceptar una señal de radio. 5 minutos para abrir la escotilla. Kuznetsova, ¿me escucha? Afirmativo. Jin-Lee respiró acompasadamente. Si no logró interceptar su cápsula, tiene de todos modos que iniciar el descenso cuanto antes, pase lo que pase. Mi gente va a intentar matarlo. Y si no son ellos, serán los americanos. La respuesta fue seca. Interceptará la cápsula. Saldrá todo bien. Usted escuche bien mis instrucciones y vigile no agotar el gas en sus propulsores. Bendito seas, ruso. Si existe Dios, que Él te bendiga y te colme de cosas buenas por siempre, pensó con todas sus fuerzas. Y si sus temores eran ciertos, allá abajo ya estaban trabajando arduamente por triangular la posición de la Novosibirsk. Pero había algo potencialmente peor. Se giró muy lentamente para ver por última vez el interior de la Yangyujin. No por nostalgia, sino para vigilar que el objeto mayor de su horror siguiera dormido. Y sí, estaba impasible, adherido al vidrio. Kuznetsova no parecía asustado. Tenía que estarlo, obviamente, pero no lo demostraba. No quería sumar basura a sus pensamientos, haciéndole una segunda advertencia. Si no lograban meterles un misil por el culo, había que descender a tierra con mayor premura. No fuera que eso consiguiera en el ruso y su cápsula un nuevo objeto de interés. Llegó el momento. Jin-Lee estiró la mano. Descubrió que estaba temblando. Cerró los ojos, respiró profundo, apretó los labios, frunció el ceño. Te calmas, carajo. Inició la secuencia en el panel. Las luces amarillas brillaron. Insertó el código. La lucecilla verde brilló. Todo bien. Apretó con fuerza el volante de hierro. Lo giró. Recordaba el manual 5 veces. 1, 2, 3, 4. Y el aire comprimido que estalló a la quinta lo hizo maldecir con todas sus fuerzas. No porque hubiese un error, todo estaba bien, pero justamente eso era lo que podía despertar a aquello. No giró la cabeza para comprobarlo. Empujó la escotilla. El vacío cósmico emergió ante sus ojos. Jin-Lee dobló las rodillas y saltó de la cápsula. Sus manos reposaban encima de 2 enormes apoyabrazos que lo hacían sentir atrapado en un exoesqueleto. En su mano derecha apretaba una palanca, demasiado pequeña para su gusto, con la que podía manejar la dirección en que los propulsores apuntaban. Encima había un botón que le permitía activarlos. En la otra mano, aferrándola con los dedos, su tablet, sellada dentro de una bolsa de comida espacial, casi impecablemente limpia, de mi fan, que es arroz en chino, que había contenido adentro. El polo norte resplandecía, pálido, incandescente, a su derecha. El sol se levantaba a sus espaldas, lentamente. Amanecía en el occidente. Salté, 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 gimió aterrorizado. Navegue 143 grados al suroeste. Jin-Lee posó los ojos en su tablet.
La app con la brújula Android estaba activada. El limbo digital se movía suavemente. Es difícil, gimió, con más reproche del que le hubiera gustado. A esa velocidad podrá observar mi cápsula. Cuando ocurra, no necesitará más su tablet, contestó Kuznetsova en tono tranquilizador. Mantenga ese rumbo. Para escapar de la magnetosfera de la Tierra, había que adentrarse 59.000 kilómetros al vacío cósmico. Entonces el viento solar sería amo de la brújula, pero desde ahí funcionaba perfectamente. Conserve el nivel de gas del exotraje Lee. No podía saber cuánto gas quedaba en los propulsores, porque el medidor estaba justo en la bandeja bajo su mano derecha, que aferraba la bolsa con su tablet como si fuera su vida. Iba a una velocidad tremenda. Su pulgar estaba anclado sobre el gatillo que disparaba todo el gas que lo propulsaba, como una saeta sobre el cielo de Siberia. Mantenga el rumbo. Jin Lee no pudo evitar reír casi a carcajadas. ¿Qué importaba que el ruso preguntase qué diablos le pasaba? Él lo entendería seguro, era un ser humano también. Dio rienda libre a sus reprimidas, dolorosas emociones. Rió a gritos, con las lágrimas bañando sus mejillas. Aquello era tan lunático. Y esas condiciones de mierda en que estaban haciéndolo todo, por favor. Siguió riendo. Cuando el ruso por primera vez demostró impasibilidad, Chili cayó, abrumado por la sorpresa. «Lo veo, Lee», exclamó jubiloso. «Lo veo. ¿Me ve usted a mí?» Levantó los ojos, arrojando las lágrimas que se le acumulaban. Giró las pupilas. La Novosibirsk aparecía ya como una pluma flotando en el espacio, impasible como su tripulante. «Lo veo. Yo también lo veo, Kuznetsova. Lo veo». Explotó en llanto y carcajadas. Hubo silencio en la línea, pero el extraño crepitar de fondo le hacía saber a Jin Lee que seguía abierta. ¿Amigo? ¿Amigo? El astronauta se aproximaba a la cápsula rusa lentamente. Jin Lee, venga acá. Sí, quiero desacelerar, porque si no... No. La entrada tendrá que ser brusca. Venga acá, por favor. Jin Lee respiraba de manera tosca. Le habían enseñado expresamente no hacerlo así durante el arduo curso, pero al carajo todo, ¿verdad? El vapor empañaba su escafandra. Kuznetsova, ¿sucede algo? La respuesta tardó un poco en llegar. Jin Lee, no mira atrás por lo que más quiera, resopló con pavor. Y entonces pudo sentirlo en la carne, en los huesos, en los tuétanos, como un disparo sin materia, dotado del suficiente poder para revolver sus entrañas. ¿A dónde crees que vas, terrícola? Bolsita de carne y mierda. Obviamente era su imaginación, que estalló en una bomba atómica de ansiedad, horror y agudo dolor cárdico. La dicha pura se convirtió en terror absoluto sin escalas. ¿Sabes? Me asustaste. Me desperté y no te vi. Entonces noté que la puertita estaba abierta y me puse a buscarte. Y te vi. Y ahora voy por ti. A toda leche, pendejete.
Estoy abriendo la escotilla, venga, gritó Kuznetsova. Pero Gilly no lo escuchó. No lo escuchó, pero entendió qué quería decir. Estaba lo suficientemente cerca de la Novosibirsk para notar que el cosmonauta estaba haciendo lo prometido. En un lugar profundo de la psique de Gilly, este se lamentó mucho por su colega ruso, pero no pudo evitarlo. Gritó de terror y le costó mucho, demasiado incluso, aunar la cordura suficiente para quitar el dedo del gatillo. Propulsores dejaran de escupir gas y más aún, peor de hecho, presionar el gatillo lateral que activaba los propulsores delanteros que desacelerarían su demencial avance. Se desprendió del exotraje, el cual quedó tras de sí. La bolsa que contenía la tablet siguió su propio rumbo, mucho más lento, y Gilly fue eyectado directo contra el fuselaje de la cápsula rusa. El golpe fue horroroso, pero sobrevivió a ello. Resintió más la pérdida de aire que la rotura de sus piernas, sus costillas y su brazo derecho. Kuznetsova, desde su traje espacial, estiró el brazo y lo tomó. Me niego a seguirle. Lo tomó de la muñeca con muchísima fuerza y lo empujó hacia adentro. Gilly se golpeó de nuevo, pero esta vez en el interior de la Novosibirsk. Levantó la cabeza para ver a su salvador. Este lo miraba de vuelta. Las luces sobre su escafandra de cosmonauta lo enceguecían. Pero entonces una manga de carne enorme, monstruosa, asió a Kuznetsova por el brazo y lo arrancó de su cápsula, como una hormiga siendo aspirada en el agua. Visto así, desde el fondo de la Novosibirsk, el extraterrestre parecía una especie de guante, el guante de la mano más maligna del universo. Gilly gritó, pero esta vez más por rabia que por miedo. Kuznetsova intentó asirse de lo que pudo, desesperadamente. Gilly puso un pie, sintiendo sus huesos machacados crujir. Estiró ambas manos, ya sin importarle nada, para asir a su amigo. La criatura, sin embargo, era rápida. Cruzó otra manga de carne sobre la cintura del cosmonauta y rápidamente lo envolvió. Y cuando lo hizo, salió disparado con su presa al cosmos y se perdió rumbo al infinito a una velocidad espeluznante. Pasaron 12 años. El Gilly que conocíamos ya no era el mismo. No seguía al tanto de cosas que antaño le fascinaban. Ni siquiera tenía su cachivache favorito a mano, una tablet. Algo que en otros tiempos llevaba consigo hasta cuando a su madre le cantaban el cumpleaños. Le había crecido una barba enorme. Al coronel de la Fuerza Aérea Rusa le tomó su tiempo, pero finalmente se animó a decirle lo que pensaba en un inglés impecable. Pareces el Gandalf chino. Gilly no se lo iba a reprochar. Simplemente lo miraba de manera simpática, en silencio, con algo que, tras toda esa barba, parecía una sonrisa sabia. Sonreía más por los ojos arrugados que por la boca. Era una suerte que Rusia no fuera partícipe de ningún programa de extradición. No entregarles a los chinos su astronauta había sido en buena parte un castigo. Gilly la tenía clara en ese sentido, pero aún así
Tras los vericuetos de poder, sentía un especial afecto y agradecimiento a los rusos. Ni siquiera el primer año había sido tan caótico. No podía quejarse. Lo curaron, lo atendieron y descubrieron que, más allá de su testimonio, más allá de su historia, no había mucho más que pudieran sonsacarle al astronauta y científico sobre todo lo que había pasado allá arriba. La manera en que se racionalizó fue la siguiente. Los astronautas o los cosmonautas son como personas que están en la orilla de la playa, que se mojan los tobillos mientras contemplan el vasto océano. Parece que fueran un lugar a salvo para estar. Pero de vez en cuando sucede que, si te quedas mucho tiempo, aparece algo malo. Los años posteriores, cuando entabló una relación de camaradería con el coronel, uno de los 5 únicos seres humanos en su vida con los que podía hablar del tema, le confesó que probablemente ni su gente ni los americanos sabían mucho más al respecto que lo que ellos sabían. Boris se quedó mirando a Jin Lee. Era una mirada profunda, pragmática, severa y de alguna manera también amigable. Jin Lee hizo lo propio, mirándolo con el rabillo del ojo por un rato y desviando la mirada poco después a las hermosísimas colinas verdes. El cielo era gris, los pinos se mecían lentamente por la brisa y acariciaba la barba del chino también. Hacía rato se había acostumbrado al frío, lo suficiente como para estar en camisa. En el bolsillo delantero reposaba una caja de cigarros rusos, a medio terminar. El coronel se levantó con pesar de la silla. Tomó la botella de cerveza acabada. También recogió la botella de Jin Lee y se metió dentro de la cabaña. El hombre no tuvo empacho en limpiar las poquísimas cosas sucias en el fregadero de Jin Lee antes de marcharse. El chino frotó la empuñadura de su bastón con ansiedad y su mirada se perdió en las montañas. Y entonces levantó los ojos al cielo y miró a la temprana luna. Entresacó el labio inferior y poco a poco rompió en llanto. Y no se molestó en enjuagar sus lágrimas. Simplemente recordaba y lloraba mirando arriba. Si uno pudiera resumir esta historia a un fragmento, las penurias de Jin Lee sin dudas eran un recuerdo traumático. Bastante. Pero no era eso lo que lo hacía llorar. Sin falta, cada aniversario de su llegada a la Tierra, lo que lo atormentaba muchas veces durante la noche e interrumpía sus sueños, que se transfiguraban con frecuencia en horribles pesadillas, no era lo que había vivido a bordo de su propia cápsula. Era lo que había sucedido después, cuando cerró la escotilla de la Novosibirsk y entabló contacto con la Roscosmos. Estaban al tanto de todo. Eso hizo las cosas más fáciles, que hablasen un inglés muchísimo mejor que el de su amigo cosmonauta también. Explicar la tragedia que había ocurrido durante el rescate. Aún llorando, fue un poco más difícil, pero no la gran cosa. Lo horrible ocurrió una hora después, en medio de los preparativos para iniciar su descenso a tierra. La radio de su escafandra espacial crepitó. Jin Lee giró la cabeza y, dejando salir una exclamación de dolor,
Se precipitó flotando como pudo hasta el objeto colocándoselo de nuevo. Era Kuznetsova, que intentaba comunicarse. La rendija de la radio dejó salir otro crepitar horrible, largo, y a Gilly le tomó tiempo entender entonces que aquello era una voz de queja, y la reconoció. Lee Kuznetsova gimió abismado. Ayúdeme, por favor. Gilly jamás recordó qué contestó exactamente aquello. Quizás fue un largo balbuceo sin sentido. Algunas veces creyó recordar decirle: ¿cómo estás haciendo esto? Otra noche recordó que en aquel momento había suplicado también: ¿cómo puedo ayudarte? La voz de Kuznetsova, insondable, fría y tormentosa, se había repetido en su cabeza miles de veces a lo largo de 12 años. Gilly, ¿usted cree en el cielo? ¿Qué? Yo no, pero el infierno sí existe. Se cortó la transmisión. Y aquella vez fue la última vez que lo escuchó.